La SAS es una sociedad de capital de índole comercial que se integra por una o varias personas de carácter natural o jurídico, a la cual le dio origen la Ley 1258 del 2008. Las sociedades por acciones simplificadas cuentan con similaridades frente a las sociedades anónimas sin serlo. Anteriormente, para crear una sociedad anónima, se necesitaba cumplir con los requisitos y características de la misma, dado que no existía aún un tipo de sociedad que permitiera la creación de empresas de la manera más sencilla. Teniendo en cuenta lo anterior, el legislador desarrolló la figura de la sociedad por acciones simplificada, que se alejó de los otros tipos societarios como son las sociedades limitadas y en comandita, y se asimila un poco más a las sociedades anónimas, sin ser necesariamente una, puesto que carecen de algunas características y privilegios de la misma, como es el cotizar en la bolsa de valores. Una de las razones por las cuales obtiene en su nombre la cualidad de simplificada es dado que puede constituirse a través de un documento privado, a menos que al momento de su constitución se den aportes de bienes sujetos a escritura pública, en cuyo caso sí debe realizarse escritura pública. Por lo tanto, como regla general, no es obligatorio crearla a través de escritura pública en notaría, sino que es válido y más que suficiente como un contrato privado, que luego deberá ser inscrito en el registro mercantil, como lo determina el artículo 5 de la Ley 1258 del 2008. La única obligación de carácter formal de este tipo de sociedad es el autenticar aquel documento privado a través del cual se da la constitución. Este acto no es una escritura pública, sino únicamente el reconocimiento de firmas ante notario. El documento de constitución debe obtener como mínimo lo siguiente. Primero, nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. Segundo, razón social o denominación de la sociedad seguida de las palabras sociedad por acción simplificada o de las letras SAS. Tercero, el domicilio principal de las sociedades y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. Cuarto, el término de duración. Si este no fuera indefinido, si nada se expresa en un acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. Quinto, una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese en la sociedad para realizar cualquier actividad de comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. Sexto, el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. Séptimo, la forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal. Artículo 7. Sociedad de hecho. Mientras no se efectúe la inscripción del documento privado o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, se entenderá para todos los efectos legales que la sociedad es de hecho si fueren varios los asociados. Si se trata de una sola persona, responderá personalmente por las obligaciones que contraiga en desarrollo de la empresa. Artículo 8. Prueba de existencia de la sociedad. La existencia de la sociedad por acciones simplificadas y las cláusulas estatutarias se probarán con certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no estar disuelta y liquidada la sociedad. Este es el número de socios. Al momento de integrar una SAS, no es importante el número de socios que la compongan, dado que estos pueden ser variables. Dado que en la Ley 1258 no fue determinado un mínimo o un máximo de socios que sean requeridos para la constitución de la misma, sino que únicamente el primer artículo de dicha ley solo menciona que la sociedad por acciones simplificadas podrá constituirse en variedad de personas naturales o jurídicas, que serán los responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Teniendo en cuenta lo anterior, esto podría ser constituida por un solo socio o por tantos como él quiera. El capital al interior de las sociedades por acciones simplificadas se encuentra formado por acciones que suelen tener el mismo valor.
además de que éstas no pueden ser negociadas ni en el mercado de valores ni tampoco en la bolsa de valores, como es el caso de las sociedades anónimas. Además de esto, no existe ningún tipo de mínimo o máximo de capital para realizar la constitución de una SAS. Así que este dependerá únicamente de cada caso particular. De la misma manera que la conformación del capital en el punto anterior, la suscripción y el pago del capital en las sociedades por acciones simplificadas se verá sujeto únicamente en la manera en que se acuerde por quienes la constituyeron, dado que ésta no se encuentra sujeta a ninguno de los límites que están impuestos ni en el Código de Comercio para otro tipo de sociedades. Esto se encuentra fundamentado en el artículo 9 de la Ley 1258 de 2008, que lo único que les impone este tipo de sociedades es un límite de 2 años de plazo para el pago de las acciones, de forma que los socios tienen toda la libertad para acordar la suscripción y el pago de las acciones en la manera que ellos consideren más pertinente. Continuando con lo estipulado en la Ley 1258, esta en su artículo 10 establece que al interior de una SAS pueden ser creados diferentes tipos de acciones, como acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago. Cada una de estas acciones mencionadas se encuentran sujetas a las reglas generales que las regulan. Hasta este punto, ya hemos determinado que las SAS no cuentan con la posibilidad de realizar negociaciones en la bolsa. Pero agregado a esto, en el artículo 13 de la Ley 1258 se hace la previsión de que los socios pueden hacer la inclusión de restricciones a la manera de negociar las acciones de la siguiente manera. En los estatutos podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda del término de 10 años contados a partir de la emisión. Este término solo podrá ser prorrogado por periodos adicionales no mayores de 10 años, por voluntad unánime de la totalidad de los accionistas. Lo anterior se estipula con el fin de determinar un cierre en la sociedad cuya restricción dependerá de la voluntad de los socios. La ley incluso permite que se deba tener una autorización previa para la venta de cualquiera de las acciones, de forma que no se vea posible la inclusión de nuevos socios sin que se tenga en cuenta la asamblea de accionistas. Ahora bien, hablando del tema de la reserva legal, al interior de la Ley 1258 del año 2008 no se interpuso ningún tipo de obligación a este tipo de sociedades para crear una reserva legal al interior de su patrimonio, ni tampoco se le remitió a las normas generales, razón por lo cual estas no se encuentran obligadas a constituir ningún tipo de reserva legal. Teniendo en cuenta lo anterior, la reserva legal dependerá únicamente de lo que dispongan y determinen los estatutos de cada sociedad por acciones simplificadas y además a las reglas que cada una fije para sí misma. Otros de los aspectos a analizar de las SAS es que la ley les otorga completamente libertad para que se conforme su escritura organizativa, sin que sea necesario el apegarse a las normas que se determinan en el Código de Comercio, pero se aplican a las otras sociedades. Esto se fundamenta en el artículo 17 de la Ley 1258, la cual establece que en los estatutos de las sociedades por acciones simplificadas se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y además normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación estatutaria, se entenderá que todas las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio serán ejercidas por la Asamblea o los accionistas únicos y que de las administraciones estarán a cargo el representante legal. Teniendo en cuenta lo citado previamente, para este caso las SAS podrán realizar una autorregulación según el criterio de las accionistas que lo componen. Para que la Asamblea pueda desarrollar sus deliberaciones de manera válida, se establece por el artículo 22 de la Ley 1258 del año 2008 que éstas
Salvo estipulación en contrario, la Asamblea deliberará con uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas. La sociedad podrá fijar mayorías diferentes, pero se entenderá que en estos casos deberá ser superior a la mayoría legal, la cual se refiere al 50% más 1. El mismo artículo citado previamente establece que una vez haya quórum deliberatorio en las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría decisoria superior para algunas o todas las decisiones. De la misma manera, las SAS podrán establecer mayorías distintas siempre y cuando éstas no sean inferiores al estándar del 50% más 1. El artículo 23 de la Ley 1258 no obliga a que las sociedades por acciones simplificadas realicen la elección de una junta directiva, de forma que ésta será únicamente optativa y en el caso en el que se decida que ésta aplique, ésta deberá constar en los estatutos respectivos de la sociedad. Frente a la ausencia de esta junta directiva, las funciones y tareas que normalmente competen a esta se realizarán por el representante legal. Teniendo en cuenta el artículo 26 de la Ley 1258, el representante legal de la sociedad por acciones simplificadas será nombrado a través de la Asamblea de Accionistas, teniendo en cuenta lo que los estatutos consideren pertinente para cada situación. Además de esto, los estatutos podrán fijar aquellas funciones que deberán ser desempeñadas por el representante legal. Pero, si estos no lo hacen, se aplicará entonces lo señalado por el artículo 26 de la Ley 1258, el cual establece que, a falta de estipulaciones, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. A falta de previsión estatutaria frente a la designación del representante legal, su elección le corresponderá a la asamblea o accionista único. Como generalidad, el representante legal de una SAS tendrá que cumplir las funciones que regularmente cumple el representante legal de cualquiera de las sociedades. Las tareas y responsabilidades que les competen a los administradores de las sociedades por acciones simplificadas, como lo son su junta directiva y su representante legal, serán las mismas que se pueden identificar en la Ley 222 de 1995 para los demás tipos de sociedades y que de manera más específica se encuentran en el artículo 24 de dicha ley y que cambió el Código de Comercio determinando que los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. Además de lo anterior, el artículo 27 de la Ley 1258 complementa lo mencionado y determina que dichas responsabilidades se extenderán a las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradoras de una sociedad por acciones simplificadas, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad, incurrirán en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores. Teniendo en cuenta el primer artículo de la Ley 1258 del año 2008, los socios de una SAS responderán hasta el monto de los aportes que hayan realizado respectivamente. Sin embargo, la limitación de las responsabilidades hasta el monto de los aportes desaparecerá si se da lugar a una de las circunstancias señaladas en el artículo 42 de la Ley 1258, el cual establece que cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos fraudulentos responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados,
Este artículo puede interpretarse como una forma de recordar a las personas que no deben de aprovecharse de las sociedades por acciones simplificadas para defraudar o perjudicar a terceros. Ahora en este punto, hablando del control al interior de las sociedades por acciones simplificadas, estas y su obligación por contar con un revisor fiscal se encontrará sujeto a la Ley 43 de 1990, la cual en el parágrafo segundo del artículo 13 establece que será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de 5.000 salarios mínimos y o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos. En cualquier caso, los estatutos pueden imponer la obligación de tener que contar con un revisor fiscal, que deberá ser un contador público titulado que cuente con una tarjeta profesional vigente. Además de la obligación o no de las sociedades por acciones simplificadas de contar con un revisor fiscal, estas se encontrarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, teniendo en cuenta, como lo señala el aparte del artículo 45 de la Ley 1258 de 2008, en el cual se establece que, asimismo, las sociedades por acciones simplificadas estarán sujetas a la inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, según las normas legales pertinentes. En otras palabras, les aplicarán las normas generales a todas las demás sociedades y la norma general que establece la causal de vigilancia es la Ley 222 de 1995, en sus artículos 83, 84 y 85. Para poder realizar la liquidación y disolución de las sociedades por acciones simplificadas, se deberá aplicar el artículo 34 de la Ley 1258, el cual determina las causales que permiten dichas situaciones, y las cuales son las siguientes. 1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. 2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. 3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 4. Por las causales previstas en los estatutos. 5. Por voluntad de los accionistas adoptadas en la asamblea o por decisión del accionista único. 6. Por orden de autoridad competente. 7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. El artículo 35 de la misma ley contempla que sea posible mitigar las causales de la disolución, para lo cual se otorga un plazo de 6 meses y de 18 meses si la causal de disolución se refiere a la pérdida de capital.